programas de las provincias también existen. La situación económica y financiera del país está que arde. Cuando este programa esté en el aire, ya se va a saber si la Argentina cumplió o no cumplió con sus obligaciones con el Fondo Monetario Internacional, que vencen precisamente el día de hoy, viernes, que son 700 millones de pesos. El viernes 28, y también después, casi de inmediato, el día martes, vence otra obligación con el Fondo Monetario ya de ahora, ya de 1.000 millones de pesos. Toda la solución económica del país está atada a las elecciones del año que viene. Todos saben qué es lo que hay que hacer, gobierno y oposición, para arreglar la situación económica del país y no tener que vivir de préstamos permanentes, para después echarnos la culpa unos a otros quién es el que tomó el préstamo. El año que viene tenemos elecciones y nadie quiere hacer ajustes. La vicepresidenta no quiere ajustes en el presupuesto para satisfacer al Fondo Monetario Internacional, que lo único que quiere es saber cuándo le van a devolver la plata que prestó. No quiere la vicepresidenta porque puede afectar el resultado de las elecciones del año próximo, que son de presidente y vicepresidente y todo el conjunto, excepto Corrientes, no elige el año que viene diputados y senadores provinciales únicamente. Entonces, no se hace lo que debe hacerse para mejorar la situación económica del país, porque cada 2 años tenemos elecciones y nadie quiere tomar la decisión del ajuste o del ordenamiento de la situación nacional, porque el año que viene tengo elecciones y lo mismo pasa, pasadas esas elecciones, volvemos a tener dentro de 2 años. Todos podemos hacer un hermoso esquema o un hermoso relato de lo que vamos a hacer para sacar al país adelante. Pero una vez sentados en el sillón, como tenemos elecciones el año que viene y no nos conviene hacer lo que pensamos, no hacemos nada y seguimos así de un año a otro. Tenemos 2 hermosos videos de lo que es el mundo y de lo que somos nosotros. Vamos a poner a consideración de ustedes un video de un tren en China, un tren que tenía que llegar de un lugar a otro, pero había edificios en el medio, edificios en altura, y no había cómo solucionarlo a nivel terrestre. Entonces, ¿qué hicieron los chinos? El tren atraviesa los edificios, el 4º, 5º piso, y nadie protesta, porque el tren no hace ni ruidos, ni molesta, al contrario, tienen las estaciones que están dentro de los edificios, hay establecimientos comerciales y ha mejorado el valor de todos los departamentos. Y en el otro extremo del mundo, en Suecia y Dinamarca, una carretera que se sumerge en el mar. ¿Cómo? Sí. Es una carretera que viene, es ferrovial, que viene y de golpe desaparece. ¿Por qué? Porque entró en un túnel debajo del mar para unir las capitales Copenhague de Dinamarca y Malmö de Suecia. Van a escuchar ustedes y van a ver cosas increíbles entre nosotros,
¿Cuánto hace que no se puede arreglar el puente que en la ruta 11 que une Goya con Reconquista? ¿Cuántos años hace? 2, 3, y fíjese lo que han hecho esta gente. ¿Cuánto tiempo hace que venimos peleando por el segundo puente Corrientes-Chaco? Y no podemos lograrlo. No podemos lograr inversores para el país para que hagan el segundo puente. De esta forma no podemos salir adelante, porque si día a día se van modificando las condiciones económicas del país, si el país no cumple con sus obligaciones, no paga sus deudas o no arregla sus cuentas con el acreedor, nadie va a venir a invertir. Esto que mostramos de los dos países, son de los dos países, sí, no lo vamos a ver nunca. Son los sueños que tuvieron alguna vez Kirchner con un tren bala de Buenos Aires a Rosario y Menem con un avión que iba a la estratosfera a Japón en 3 o 4 horas. Nada, nosotros ni siquiera pedimos eso. Pedimos algo real, el puente Corrientes-Chaco. Alguien tiene que, del gobierno de Corrientes, decir en qué estado está esto. El único que habla es el Chaco. Y miente. Cuando dice que se inician las obras en el mes de marzo. No es cierto. Ojalá fuera. Y le haremos un abrazo a los gobernantes del Chaco. Antes de terminar este párrafo de nuestro programa, quiero hacer relación a militares que están recluidos por supuestos violación de los derechos humanos y están muriendo en estos momentos, muchos de ellos en la cárcel, y que tienen 80, 70 años de edad. Hay que terminar también con esto, si es que queremos romper las grietas. Yo no voy a juzgar, ni estoy en condiciones de juzgar si hicieron o no violación a los derechos humanos o si defendieron a la estructura del país, digamos, yo no estoy de un lado ni del otro, pero creo que si se largan a aquellos criminales comunes, ¿cómo no atender a aquellos jefes militares que han cumplido una determinada cantidad de años ya presos y también están envejeciendo en la cárcel? Hay que solucionar también este tema. Vamos a un corte. Este es el tren que pasa por dentro de un edificio y es una de las atracciones más extrañas en todo el mundo. Y es que a falta de espacio, soluciones inteligentes. Esas fueron las palabras de los ingenieros cuando descubrieron que debían pasar el tren o por dentro de un edificio o simplemente cancelar todo el proyecto. Rápidamente contactaron al dueño del inmueble para así ofrecerle su propuesta, el cual accedió sin ningún problema. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Si este pequeño movimiento convertiría todo el lugar en una de las atracciones más increíbles del mundo. Ya sé que seguramente estarás pensando el ruido tan intenso y seco que deben tener los habitantes del inmueble, pero por extraño que te parezca, ellos comentan que es casi imperceptible, incluso durante la hora pico. La realidad es que los ingenieros hicieron un excelente trabajo, tanto así que aislaron casi en su totalidad todo sonido proveniente de la vía. Actualmente, el edificio es uno de los más cotizados de la región. Esto debido a la plusvalía que ha generado en tan poco tiempo, y es que en donde más podrás encontrarte con una estación de tren justo debajo de tus pies. Mientras que la zona central del edificio es la estación del tren, la parte inferior cuenta con tiendas para todo tipo de gustos. Y la parte superior son los departamentos, los que ahora son también denominados como de super lujo. La estación lisiva,
como se conoce originalmente, se ha ganado las miradas de los habitantes de Chongqing, en China, y es que día con día puedes ver a cientos de turistas tomándose una foto en este edificio, y claro, esto no es de sorprender, ya que es el único lugar a nivel mundial con este aspecto que parece sacado de una película de ciencia ficción. Una ciudad que tiene más de 30 millones de habitantes necesitaba medidas extremas para poder así movilizar a la población, y es que siendo honestos, vaya que lo han logrado. El tren monorriel de Chongqing es considerado una especie de tren ligero, el cual podrás encontrarte en la línea 2 de la región. Tan solo la estación tiene una distancia de 132 metros, pero la línea es tan amplia que supera los 200 kilómetros. Ahora cuentan con una estación de tren sumamente extraña, pero que definitivamente merece una visita obligada en tu próximo viaje por China. Y es que te aseguramos y garantizamos que no te arrepentirás. Así es el puente túnel de Øresund, una increíble obra que une Suecia con Dinamarca y el resto de Europa. Dinamarca y Suecia son dos países separados por el mar Báltico y están unidos por un puente que va desde la capital danesa, Copenhague, hasta la ciudad sueca de Malmö. Pero no se trata de un puente cualquiera, sino de toda una maravilla de la ingeniería, un híbrido que es mitad puente y mitad túnel que deja con la boca abierta a quien lo ve. Un túnel isla puente que consigue un efecto espectacular cuando partimos desde la costa sueca, ya que parece un puente engullido por el mar. El túnel en sí tiene una longitud de 4.050 metros y parte de la zona danesa hasta llegar a la península artificial de Castra. Ahí sale a la superficie y toma el relevo un puente de 7.845 metros. Se trata de hecho del puente mixto, para vehículos y ferrocarril más largo de Europa, cuyo pilar más alto mide 204 metros, cuenta con 3 tramos y pesa un total de 82.000 toneladas. El puente está situado en un lugar estratégico, en el estrecho de Øresund. Está en una lengua de mar entre Dinamarca y Suecia, donde el mar Báltico se conecta con el mar del Norte y el resto del océano Atlántico. Se trata además de uno de los puntos donde ambos países se encuentran más cerca el uno del otro. El proyecto comenzó en 1991 y se alargó durante 9 años hasta que se abrió al público en el año 2000. Los segmentos del túnel fueron remolcados desde el lugar de fabricación y colocados mediante tecnología GPS, para después ser sumergidos y colocados sobre una base nivelada en el fondo del mar previamente preparado. Las torres centrales del puente fueron colocadas por la grúa flotante más grande del mundo y están diseñadas para que el puente no se destruya ni aunque un avión choque con ellas. El puente lo componen 2 tramos conectados por un tercero central atirantado. El vano de el espacio entre 2 vigas consecutivas, es uno de los más largos del mundo con 490 metros. En este punto el puente se eleva 57 metros sobre el nivel del mar, siendo aguantado por pilares de hasta 204 metros de altura. Un resultado estético, elegante y sorprendente. El resultado final fue un puente túnel que ha producido a nivel europeo un impacto incluso mayor al del Eurotúnel entre Francia e Inglaterra. Y es que con él se consiguió unir Suecia y Finlandia con el resto de Europa, ya que ambos países estaban incomunicados por tren y carretera hasta entonces. Pero más allá de su importancia estratégica, también nos dejó una obra de gran belleza estética que consigue un fascinante resultado cuando se está conduciendo por ella. Aunque ya lleva más de una década abierto, sigue sorprendiendo el efecto de túnel que se sumerge en el mar que consigue cuando se ve desde cierta distancia. Municipalidad de Corrientes. Estamos con la psicóloga Patricia Gersbach, que es una luchadora. Dejando aparte su profesión, la vemos siempre en todo acto cívico en defensa de la democracia y de la república. Entonces, le invitamos a nuestro programa en estos momentos en que el país está convulsionado
política y económicamente, donde tenemos incendios por un lado, incendios reales, es decir, que afectan a los inmuebles o a la vegetación, y también incendios políticos. Patricia, ¿a qué atribuís esta situación que estamos pasando, que caemos en un error, volvemos después a otro error, y así vamos atrasando al país, que ya hoy en algunos estudios está en el lugar 129 o algo así, lejos totalmente de lo que es el progreso y la llegada de poder decir que tenemos científicos sueltos por ahí, pero son aquellos que en determinado momento de su vida se han ido al exterior. Así es, doctor. Gracias por invitarme, en primer lugar. Como siempre, un gusto estar con usted. Y mi humilde análisis es que esto de caer siempre en el mismo error tiene que ver con una imposibilidad de aprender de nuestros propios errores. Los seres humanos tenemos la posibilidad de aprender de las frustraciones, de los errores, etc. Pero, ¿qué pasa? Nuestra educación se fue deteriorando cada vez más. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa a nivel político? La gran parte de la población tiene desconocimiento de cómo funciona, digamos, la dinámica política. Tiene desconocimiento básicamente de que los funcionarios, desde el primero hasta el último, el primero sería el presidente de la República hasta el último de abajo, es una persona que ese ciudadano, y entre todos los ciudadanos, le pagamos para que haga una función. Si usted en una empresa contrata a alguien, le da una función y no la cumple, ¿qué es lo que pasa? Se lo despide, ¿verdad? Primero se lo apercibe, se lo entrena, etcétera, pero finalmente si no lo hace, se lo despide. Bueno, acá en Argentina tenemos un proceso curiosísimo, inverso. Hoy vemos, por ejemplo, a la ex interventora Claudia Bello, procesada por malversación de fondos, y ahora está como directora del ARSAT. ¿Sabe algo? ¿Cómo es esto? Pero empecemos por ahí. ¿Sabe algo ella de eso? ¿Es una especialista? ¿Por qué? A ver, hay gente idónea en el país, hay gente muy capaz, muy preparada. Lamentablemente, mucha gente se está yendo, y no solo los jóvenes. No solo los jóvenes. Las personas grandes también están pensando en irse, y muchas ya se han ido, familias enteras se han ido. Porque este proceso de deseducación, digamos, nos ha llevado a esto. Antes nosotros teníamos en la escuela, por ejemplo, materias como instrucción cívica, donde entendíamos mínimamente de qué forma funciona el Estado. Hoy mucha gente no lo sabe. Entonces es manipulada, o sea, llevada de un lado a otro a pensar una cosa o lo opuesto totalmente, por quien maneja los medios de comunicación, que todos sabemos que reciben pautas, y que dicen lo que les piden que se diga. Y la gente cree. Porque los seres humanos tenemos una necesidad básica, que es la de creer en otros seres humanos. El hecho de recibir pautas no significa de que uno tenga que acompañar y aplaudir como totalmente foca, de acuerdo. Lo que se hace y lo que se dice. Así es, ahí entra la ética profesional. Y lo principal es ayudar a que el país salga adelante, el país mejora. Como por ejemplo, decimos que empeora, y son dos temas que vamos a analizar con Patricia y también con el presidente del Colegio de Abogados, que son lo que está ocurriendo con la Corte Suprema de Justicia, que al no apurar o satisfacer los deseos de la vicepresidenta de la Nación, entonces está sufriendo un ataque violento con una manifestación para el día primero. Así es. Ahora, en mi criterio, así no podemos seguir en el país. Con una manifestación el primero en contra, y se anuncia una manifestación para el día 3. El día 3. Jueves 3 de febrero. El jueves 3 de febrero en contra. De esa forma estamos yendo
no abriendo una grieta, estamos abriendo un abismo y enfrentando a sectores de la sociedad, cuando la Constitución Nacional, que la tenemos siempre a mano, establece el sistema de que si no satisface un juez, hay el sistema de juicio político. Exacto. Y se sigue adelante. Ahora, también tenemos por otro lado el tema de los incendios que están devastando no solamente el país, sino también acá en Corrientes. ¿Cuáles son tus opiniones en las dos cosas? Empecemos por los incendios. Empecemos por los incendios. Estoy tremendamente conmovida porque en nuestra provincia ya han ardido aproximadamente 1.200.000 hectáreas. Los productores están desesperados porque la sequía es real, obviamente, la falta de agua. Hace aproximadamente 2 meses que no llueve en la provincia, pero el punto acá es que no estamos preparados desde el lugar que tiene que dar las respuestas, que es el gobierno provincial y son los municipios, para combatir eso o prevenir, porque si trabajamos en la prevención nos ahorramos millones de dólares y millones de pérdidas que no se llegan a producir si trabajamos en prevención. Ahora bien, como no hay, adecuada capacitación, adecuado equipamiento, cada una de las dotaciones de bomberos debería tener un adecuado, con coches, tienen que ser de última generación, tienen que ser las capacitaciones más avanzadas en el mundo o a las que tengamos acceso. Deben tener los bomberos, no deben ser voluntarios. Los bomberos deben ser planta permanente, porque es gente que arriesga su vida y está a disposición de cualquier foco de incendio que se produzca. Deben tener una asignación mensual los bomberos digna, no una asignación mensual pobre. Y nosotros como provincia, con el porcentaje, creo que es la provincia con porcentaje de forestación más alto en el país, debemos tener mínimo un avión hidrante, Ahora, no podemos estar ardiendo, doctor, en la provincia entera con las pérdidas que eso significa. Yo lo he visto, nadie me contó. Ayer lo vi en La Nación Más. Pero yo lo he visto, yo viajo muchísimo, recorro toda la provincia, tengo contacto con otras provincias, con muchos grupos ciudadanos, viajo permanentemente. Me he ido a Buenos Aires el otro día por una reunión, el domingo 9 viajé, ardían los campos, desde Corrientes hasta Capital Federal, todo, Entre Ríos, Zárate, impresionante. Volví a la semana, el domingo siguiente seguía ardiendo, doctor. En Cuatro Bocas habían incendios con llamas muy cerca de la YPF de aproximadamente 3-4 metros. Los bomberos estaban prácticamente con una gomera así tirando cascotitos frente a esos inmensos focos de incendio. Sí, indudablemente que hay hechos como el de las lluvias y hechos de la naturaleza que no los podemos manejar y no los manejamos nosotros. Claro, por Pero supuesto. Indudablemente también que los gobiernos deben tener, y sobre todo, como bien señalas, en una provincia donde hay una gran forestación natural y otra, plantada, los medios necesarios. Ahora, ¿vos formas parte de alguna agrupación, de algún movimiento? Formo parte aquí en Corrientes de Autoconvocados Corrientes, también de otros grupos nacionales, de ciudadanos activos apartidarios. Son grupos republicanos, que lo único que nosotros buscamos y queremos e insistimos en esto es que se cumpla la Constitución Nacional, se cumplan las leyes. No podemos estar gobernados por decretos. En el orden de prelación de las leyes, usted sabe que el decreto, un DNU está en el 4.º nivel. Está la Constitución Nacional, los tratados a los que se adherió, las leyes y después los DNU. Y nosotros estamos funcionando hace 2 años con DNU, 2 años y pico ya. O sea, no, eso está mal y el ciudadano debe saber y tenemos que reclamar. Y tenemos que reclamar por la institucionalidad. Ahora vamos a hacer la contramarcha. No nos gusta a nosotros salir a hacer manifestaciones de este tipo, porque todos somos gente que trabaja y tenemos que ocuparnos de nuestro trabajo. Pero ¿qué pasa? Entonces dejamos nomás que se avance sobre la justicia y que se eche a la Corte, como ellos dicen. Son jueces de la Corte Suprema de Justicia. Hay mecanismos
constitucionales en caso de que haya que juzgarlos por mala praxis, digamos, por mala desempeño. Hay mecanismos constitucionales, utilicémoslos. No podemos hacer una marcha para echar a los jueces, al presidente o a quien sea. Esto no existe en ningún país civilizado, en ningún país que se precie de tal. Nosotros no solo caemos en las pruebas de educación, en los índices de corrupción, estamos prácticamente entre los índices de países con índices más altos de corrupción. En caemos primer lugar en todo. está Dinamarca. Claro. Y sin embargo nosotros y varios países de Europa están en los primeros lugares. Sin embargo nosotros dejamos de lado esas relaciones y nos vinculamos con Nicaragua, ahora estamos en Guatemala, con la vicepresidenta, con Venezuela. Es decir, yo tengo la impresión que estamos yendo rápidamente hacia el bloque chino-ruso y dejando de lado nuestra tradición occidental. Doctor, con el peligro inmenso que esto significa, porque hoy Rusia está ahí en las fronteras de Ucrania. ¿Y nosotros qué? ¿Vamos a estar formando parte del bloque ruso? ¿Chino-ruso? A ver, no necesitamos, encima de todos los problemas que tenemos, entrar a formar parte de una acción bélica de esas dimensiones. Esto es muy grave lo que está pasando en el mundo hoy. Sí, aparte que no es nada. Si llegara la desgracia de una guerra mundial o de un enfrentamiento mundial, nuestra participación de decisión va a ser ínfima. Nula. En el programa anterior yo decía que si pusiéramos un tablero de ajedrez, vamos a estar en el lugar de los peones, adelante, vamos a ser los primeros en ser perjudicados. Bien, ahora, ¿cómo se organiza la contramarcha? Bueno, la contramarcha surge justamente por oposición, por decir así, para contrarrestar de alguna manera y mostrar a la ciudadanía que somos miles de ciudadanos que no estamos dispuestos a perder la República y la institucionalidad del país. Entonces decidimos salir todos los grupos del país pacíficamente, bandera argentina en mano, a manifestarnos frente a los tribunales en Buenos Aires. Eso va a ser el día 3 de febrero a las 19 horas y bueno, muchos grupos viajamos, los que podemos, y las otras personas que no pueden viajar colaboran para que pueda ser, porque todo esto es con la colaboración de las personas que conforman el grupo, digamos, ¿no? ¿Acá en Corrientes va a haber algo? No está organizado todavía, podría haber, sería muy auspicioso que hubiera una manifestación también en apoyo, porque no es solamente contra la Corte Suprema de Justicia, sino contra el Poder Judicial. Exacto, los sindicalistas están diciendo contra el Poder Judicial corrupto. Yo entiendo, sé y confieso que no estoy 100% conforme con las cosas que están pasando a nivel judicial, porque obviamente veo que hay, digamos, tolerancia con la corrupción y los corruptos, pero no podemos permitir que dinamiten el Poder Judicial, que es uno de los 3 poderes fundamentales del Estado. La justicia, digamos, que es nuestro último resguardo. No podemos permitir que se avance sobre la justicia. Planteemos en todo caso, bueno, cómo mejorar, qué propuestas se pueden hacer, qué sanciones pueden tener las personas que no cumplen debidamente su función. Todo eso está en las leyes. Hay que cumplir las leyes, no necesitamos más que eso. Bien, Patricia, lo que queríamos traer a consideración de nuestra audiencia es que hay grupos civiles que no solamente quienes estamos en el tema judicial, que somos abogados o funcionarios dentro, magistrados, sino que hay civiles también preocupados por cómo está marchando esto con la justicia. Si se avanza sobre la justicia en un criterio personal, ahora vamos a conversar con el presidente del Colegio de Abogados de Corrientes, porque si resulta que vamos a empezar con que nos gusta un funcionario o no, y si no nos gusta, hacemos una marcha para echarlo,
entonces vamos a caer en una especie de anarquía en la cual vamos a perder todos. Bien, Patricia, sabes que el tiempo también es tirano. Es tirano. Sí, sí. Y quiero ratificarte que nuestro programa está dispuesto siempre a considerar estos temas y a apoyar, en este caso, tanto un tema como el de los incendios y también el tema que acabamos de hablar. ¿Puedo decir algo antes de retirarme? Para la audiencia, es importante que cada uno de nosotros como ciudadanos nos impliquemos, tanto en los incendios, hoy le pasa a otro, pero nos puede pasar a nosotros, tanto en las cuestiones institucionales. Si perdemos la República vamos a estar en una dictadura sin escalas, entonces, y la vamos a pasar muy mal. Ya conocemos otras dictaduras, podemos leer, podemos informarnos. Entonces acá la clave es implicarnos como ciudadanos pacíficamente pero firmemente y decidirnos a que no pasen el límite que no se debe pasar y defender lo que es nuestro, porque es nuestro, el erario público, el país, es nuestro presente y nuestro futuro, es nuestra historia también. Son nuestros antepasados que han fundado esto y que han dejado acá su propia vida. Entonces tenemos que defender esto. Bien, yo quiero felicitarte también porque todas las marchas que se han hecho, hemos visto tu presencia y tu acción, marchas en defensa de la Constitución Nacional y, como ella bien señalaba, también de la democracia y de la República. Bien. Siempre pacíficas. Siempre pacíficas. Bien, muchas gracias. Gracias, doctora, a usted. Y nosotros seguimos con nuestro programa. Municipalidad de Corrientes. Estamos con el doctor José Pedro Cotelo, que es recientemente electo como presidente del Colegio de Abogados de la primera circunscripción que incluye nuestra capital, la capital de Corrientes. Lo invitamos porque queremos en este momento conocer qué piensa el Colegio de Abogados de Corrientes o qué piensa el presidente del Colegio de Abogados de Corrientes con esta embestida que hay, yo diría, contra el Poder Judicial y que culmina con la Corte de Justicia. Ahora, si como abogados tenemos un fallo en contra a nuestra aspiración, no es la solución armar una manifestación, sino continuar con la escala judicial que se establece, con una apelación, otra, y alguna vez tener méritos como para llegar, que el tema que defendemos tenga mérito para llegar a la Corte Suprema, porque no todos los juicios llegan a la Corte Suprema porque así lo establece la Constitución y los ordenamientos. Bien, un gusto, Pedro, estar que José Pedro. ¿Qué usas? Un gusto. ¿Qué usas más, el José o el Pedro? Y la mayoría me dice José, pero José. Hay parientes, sobre todo una tía mía, me decía siempre Pedro, digamos. Bien, te así escuchamos. Que, bueno, primero que nada le agradezco su invitación, saludar a toda su audiencia y a todos sus televidentes. Sí, respecto al tema que usted estaba tocando, yo en lo personal y creo que a nivel colegio también, porque uno es abogado y uno conoce este tipo de cosas y uno se crió en la Facultad de Derecho, por así decirlo, y en la Facultad de Derecho nos enseñaron una materia que se llama Derecho Constitucional, donde claramente se habla de la división de los poderes, ¿no? Y ahí, cuando hablamos de división de poderes, tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial independientes uno de otro, así es. Lo que hace, y sobre todo el Poder Judicial, que es el más neurálgico de los tres en este tipo de cosas, porque el Poder Judicial es donde se tienen que definir muchos temas.
temas que hacen sobre todo sobre todo lo que es la imparcialidad, ¿no? O sea, tiene un poder judicial que tiene que mantener siempre su imparcialidad. A diferencia de los otros poderes del Estado que son más políticos, y donde por ahí la imparcialidad no es un requisito fundamental dentro de esos poderes, tanto del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Pero en el Poder Judicial sí necesitamos que los que componen el Poder Judicial sean personas probas y personas que mantengan siempre su imparcialidad ante cualquier tipo de circunstancias o causas que se le presenten. Ahora, los tres poderes tienen un origen distinto, una elección distinta. Claro. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son electos en elecciones por el voto popular. Exactamente. Por el voto de la gente, pero en el Poder Judicial no puede ser así como lo señalaba recién. Hay un proceso. Cotelo, ¿cierto? Exactamente. Sí. Hay un proceso, ¿por qué? Porque justamente tienen que ser personas probas, personas que conozcan el derecho, que conozcan de leyes y de normas, y en una votación normal, no necesariamente el presidente de la nación, por ejemplo, la cabeza del Poder Ejecutivo, tiene que ser abogado, puede ser arquitecto, puede ser ingeniero, puede ser... lo mismo pasa en el Poder Legislativo, o sea, no necesariamente los que son legisladores tienen que ser abogados. En el caso del Poder Judicial es el poder del Estado que sí, efectivamente, el requisito más importante que tiene que tener un juez o un miembro del Poder Judicial es justamente su título de abogado. Así que tiene que tener el conocimiento, y a ese conocimiento hay que agregarle la imparcialidad, ¿no? Y en ese aspecto yo brego por eso, y mi posición es muy clara en ese aspecto, respecto a que al tener un juez que fallar de manera independiente, por supuesto que la presión que se ejerce de afuera, desde los otros poderes que tienen un origen político, como lo señalamos recién, no es bueno, sinceramente. Entonces, yo creo simplemente que a los jueces, en este caso de la Corte, una Corte, doctor, que más allá que nos pueda gustar o no algunos fallos, una Corte que yo creo que a lo largo del tiempo se ha mantenido, y voy a ser tal vez hasta contradictorio, desde que se hizo la reforma del doctor Kirchner, creo que fue cuando fue presidente de la Nación, fue una Corte bien armada, bien organizada, en el sentido de que fue una Corte que mantuvo a lo largo de los años cierto grado de imparcialidad, y eso es muy importante para nosotros. Nosotros veníamos de una Corte Suprema, recuerde, muy castigada con el tema de la mayoría automática y un montón de cosas. Esta Corte a lo largo de los años supo mantener cierto grado de imparcialidad, y hay que reconocer eso. Esa fue una virtud que tuvo en su momento este mismo sector político, tuvo esa virtud de designar una Corte Suprema relativamente ecuánime, y que lo ha seguido manteniendo más allá de algunas que otras modificaciones que ha tenido la Corte en su composición, pero que ha seguido manteniendo ese mismo criterio. A veces falla a favor, a veces falla en contra, a veces tiene un criterio distinto, nos puede gustar, nos puede no gustar, pero como usted también decía hoy, están los mecanismos para uno poder seguir adelante con sus causas, digamos, o están incluso los mecanismos de que si a uno no le gusta, los mecanismos constitucionales para poder removerlo si hiciera falta. Ahora, una marcha manejada desde un gobierno, desde un sector político, sinceramente a mí me parece más a una especie de apriete al Poder Judicial que otro tipo de cosas. Sinceramente no le veo sentido, sinceramente no. ¿Por qué no explicás a quienes no conocen cómo se designa un miembro de la Corte Suprema?
Se designa, bueno, con el nombramiento viene a partir del presidente con un acuerdo del Senado. Justamente así fue a lo largo de los años. Usted recuerda, bueno, Macri comete un error, yo también creo, hace unos años atrás, de querer designarnos por decreto de necesidad de urgencia a los jueces, a 2 jueces, creo, si mal no recuerdo, pasaron varios años. Sí. Y fue muy criticado, con razón, yo creo, porque tuvo que haber pasado por el lápiz fino del Senado. Pero esos mismos 2 fueron ratificados por el Senado. Después fueron ratificados por el Senado y hoy componen la Corte Suprema como corresponde, en toda la legalidad. Coincido en que fue un error del gobierno de Macri, sí, mal asesorado, porque Macri es ingeniero, sí, que podía hacer por decreto de necesidad y urgencia. Ahora, en esa condición de designado por necesidad decreto, creo que, no sé si llegaron a fallar, a hacer algún fallo, porque la reacción fue tan amplia, pero no con una manifestación callejera. La reacción fue tan amplia por parte de los colegios y de todo el país, que se envió al Senado y se produjo la designación como se debe designar. Incluso los mismos que hoy están en contra, o estamos, yo personalmente no me gusta esta marcha política, yo la veo así, que se está por hacer el 1 de febrero. En aquel momento, cuando Macri comete ese error, también alzamos nuestra voz. Yo, en lo personalmente, como abogado, no estaba conforme tampoco con esa decisión. Y muchos de los colegas que yo veo que hoy están no les gusta esta marcha política, también en aquel momento. O sea, lo que quiero decirles es que hay que mantener cierta coherencia siempre, cuando tanto de un lado o del otro se pueden cometer errores. En el caso de Macri, en ese momento fue un error, sin duda. Después fue compensado porque pasó por el Senado en definitiva, y bueno, el Senado subsanó eso. Y bueno, y hoy queremos cometer los mismos, queremos seguir cometiendo este tipo de errores que no le hacen bien a la institucionalidad de la Corte, ¿no? Sí, vos has dicho algo muy importante, que es el de la capacidad, la idoneidad, no solamente de la Corte, sino también de jueces, fiscales y camaristas. Es decir, la justicia tiene que, para ser miembro de la justicia, primero de todo, hay que ser abogado, ¿no? Ahora, pero hay abogados y abogados. Exactamente. Entonces, dentro de ese esquema, en mi criterio, José, habría que ver la forma como de rendir un examen. Creo que para determinada calidad, para jueces o para fiscales, se hace un juicio, un concurso para designar el mejor. Yo soy contrario en ese caso que como conclusión de los concursos se haga una terna. Los concursos, en mi criterio, deberían terminar con una persona, con uno, como resultado de ese análisis que se hace en el concurso. Es decir, este es el mejor, este es el más apto, pertenece no sé a qué partido, o trae no sé qué empuje de un partido político, porque tienen empuje de partidos políticos, sin duda. Pero si hacemos una terna como se hace, da oportunidad al Poder Ejecutivo a elegir el que es del grupo político al que él pertenece. De la otra forma, si los jurados dicen, este es el primero, este es el mejor, bueno, ese tiene que ser el designado. Es mi criterio, ¿no es cierto? Es una opinión muy válida la suya, sí. Porque una vez que el Consejo de la Magistratura hace todos los concursos y envía al Poder Ejecutivo una terna, ¿no? Y esa terna, ahí el presidente de la Nación tiene un margen para elegir 1, 2 o 3. Y yo creo que hay que elegir siempre el mejor, el más idóneo, el que mejor ha rendido, el que mejor se ha capacitado, el que mejor condiciones tiene.
Y muchas veces por ahí el presidente de la República no es ese su... O el gobernador de la provincia, o el gobernador de la provincia elige el tercero, por ejemplo. Aunque tenga una diferencia, uno tenía 100 puntos y el tercero tiene 25. Exacto. Porque los otros tienen menos aún. Exacto. Entonces, elijo este porque resulta que es de mi partido. Y eso lo va a obligar en alguna medida, al ser del mismo partido que el presidente, a tener una consideración a los temas que puedan afectar al poder ejecutivo o a los intereses del gobernante. Ahora, para ese sistema de concurso para los miembros del Superior Tribunal o de la Corte Suprema no rige, ¿no? No. Es en el caso de jueces comunes, digamos. Comunes, camaristas también. Camaristas también, sí. Camaristas también. Pero no, en el caso de los jueces de la Corte, los elige el presidente, y el presidente es el que manda los nombres al Senado, y el Senado es el que le da el acuerdo definitivo. Claro. Yo tal vez hace tiempo que no estoy en forma activa dentro de la profesión, pero creo que incluso los miembros de la Corte Suprema deberían ser sometidos en alguna medida, y del Superior Tribunal de Justicia en el caso de Corrientes, no por simpatía o antipatía que tenga con uno o con otro, sino pero que creo que debería ver la forma quién le toma examen a ese miembro que el Poder Ejecutivo pueda mandar antes de que vaya al Senado, porque en el Senado no se va a juzgar, ya sea provincial o nacional el Senado, no se va a juzgar su capacidad, intelectual o profesional, sino que se va a juzgar su posición política. Y eso es malo. Ahora, yo temo que esta marcha, que condeno por supuesto totalmente, produzca un efecto de temor en los miembros de la Corte. Ya hay un juez que acusa una enfermedad o el doctor Maqueda, que no sé si es una enfermedad real o una enfermedad producida por el temor de las reacciones que pueden venir de ahora en más, de la marcha en más, como por ejemplo amenazar a la familia, volver al sistema, lo de la época del 30, de secuestros, para ir forzando la renuncia de los miembros de la Corte Suprema, que es lo que busca el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿el Colegio de Abogados se va a expedir sobre este tema? Seguramente sí, en los próximos días, próximos a horas, seguramente algún tipo de comunicado vamos a sacar. Nosotros, claramente la posición es, yo no estoy en contra de ningún tipo de marcha, yo no estoy en contra de ningún tipo de manifestación. Yo creo que la gente se tiene que manifestar y tiene que marchar. Ahora, en este caso puntual, porque por supuesto en nuestro país tenemos libertad para expresarnos, pensar distinto, está muy bien, pero en este caso en particular, contra una Corte Suprema, una marcha de la cual van a participar muchos miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, una marcha donde ya está viendo una dialéctica en distintos reportajes y notas desde el Poder Ejecutivo, condenatoria hacia los jueces. Sinceramente, ese es el tipo de marcha que yo no estoy de acuerdo. Uno puede plantear, por supuesto que el Poder Judicial tiene un montón de defectos. De hecho, nosotros los abogados lo sufrimos diariamente, tiene un montón de defectos. La mora judicial, por ejemplo, es un tema que es uno de los defectos tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Es decir, tiene un montón de defectos, pero una cosa son los defectos que puede tener el Poder Judicial y que tenemos que seguir trabajando en ello para intentar de que el Poder Judicial mejore en todo ese tipo de cosas. Y otra cosa es este tipo de marchas que tienen detrás un tinte político, promovidas, uno ya vaya a saber con qué objetivo, bueno, más o menos sabemos.
el tema de Jujuy, el tema del Consejo de la Magistratura. Hay un montón de decisiones que por ahí tomó la Corte Suprema que no fueron a agrado del Poder Ejecutivo de turno, y que bueno, eso entonces disparó un ataque contra la Corte, como en su momento fue el tema Clarín, o como en su momento fueron varios temas que generaron esta especie de grieta, ¿no? Que ojalá no sigamos ahondando en eso, porque para nuestro país hoy en día esas cosas no necesitamos. Vos decías de que se introdujo, lo conozco a José de Criatura, vos decías de que la contramarcha, que puede haber una contramarcha, o lo decía también nuestra invitada anterior, Patricia. Ahora, seguir con este tema de marchas y contramarchas va a terminar en un enfrentamiento. Antes los enfrentamientos se daban entre militares y civiles. Digamos, la caída de gobiernos civiles por golpes militares era casi, era frecuente. De seguir en esto, de que pelear por la Corte, grupos de civiles, puede llevar a enfrentamientos muy graves, espero que no sean sangrientos, pero son enfrentamientos que después llega un momento que no los puede manejar. No se puede decir a quienes van a la plaza para estar a favor de la Corte o están en contra de la Corte, bueno, paren muchachos, o paren ciudadanos, esto no sigue más. Una vez lanzada la experiencia nacional, demuestra que una vez lanzada la carrera de estos enfrentamientos así, al punto que el viceministro de Justicia va a ir a la marcha de la Nación, van a ir legisladores del partido gobernante. Todo eso nos lleva a pedirle a una parte y a la otra: calma, ajustémonos a esto. Es la Constitución de la Nación Argentina. Entonces, si la Constitución de la Nación dice que para echar a un juez hay que hacer un juicio político, pues háganlo, y si es justo, votarán unos y otros, votarán seguramente a favor. Sí, es una especie de tironeo del sector político. Yo no estoy de acuerdo con la verdad, yo creo que no es necesaria ninguna de las dos marchas. Así es, efectivamente. Yo pienso que la primera marcha, lo que pasa es que si no vamos generando grietas en nuestra sociedad. Innecesaria. Yo insisto, se puede o no estar de acuerdo con la Corte Suprema en muchas cosas. Para eso están los medios de comunicación, uno puede venir aquí, expresarse, plantearlo, están los mecanismos constitucionales. No hagamos de la Corte Suprema un motín, ¿no? Donde dos sectores en una tienen... Usted mira la realidad de Latinoamérica, y usted hoy nombraba a Nicaragua, yo le puedo decir Venezuela, le puedo decir un montón de países donde los poderes políticos tienen sometido a la Corte Suprema de Justicia de su país, Tribunal Supremo, como se lo llaman en Venezuela, y fíjese como otros países no. Por ejemplo, el otro día yo lo escuché al presidente de Brasil, por ejemplo, cuestionando a su Corte Suprema. Sin embargo, la Corte Suprema sigue su camino, su línea de independencia. No está sometida, digamos, a lo que pasa en Uruguay, también lo mismo, una Corte Suprema totalmente independiente, pasa en Chile. Así como tenemos países que por ahí las cortes están subordinadas, tenemos también países donde no, y tenemos que tratar de que en nuestro país esta Corte Suprema, más allá de todos los defectos que tiene defectos, siga manteniendo esa línea de ecuanimidad y de no someterse al poder de turno, digamos. Así que esta corte, yo le digo, doctor, yo la veo una corte desde el año 2004, que creo que hizo la reforma del doctor Kirchner, que yo creo que fue un punto positivo, hay que decirlo, en su momento,
Yo creo que esta Corte se ha mantenido, más allá de que nos pueda o no gustar muchos fallos, se ha mantenido equilibrada ante los distintos acontecimientos que fueron ocurriendo en el país a lo largo del tiempo. Más allá de que creo que salvo el doctor Lorenzetti, después los miembros fueron cambiando. Pero mismo Zaffaroni en su momento fue miembro de la Suprema Corte y sabía que tenía el disgusto de la mayoría de los abogados, de los juristas por sus teorías, y sin embargo no fue necesario ninguna marcha para que el renuncio se retire, sino que él mismo reconoció: no soy grato, me voy de la Corte, y ocupa un lugar en la Corte Interamericana de Derecho, ¿no es cierto? Sí. Bien, José, espero que tengamos en algún momento vigente realmente la democracia y la república, que significa mantener los tres poderes. La otra acción que se puede hacer desde el Poder Ejecutivo, que es el que fija el presupuesto de cada de todo, entre ellos del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial, no tome la represalia y decir: bueno, no me gusta esta Corte, entonces si tenía antes 100 ahora va a tener 80. O va a pasar con el Legislativo, o pasa con las provincias. Nuestra provincia ha tenido una disminución de coparticipación por el hecho de que es de otro partido político, que sus gobernantes son de otro partido político. En febrero trabaja el Poder Judicial, pero no trabaja el Poder Legislativo, por ejemplo, que recién inicia su periodo en el mes de marzo. Antes era en mayo, hubo una reforma y empieza en marzo. Es decir, que no están permanentemente activos, lo que da origen a los decretos de necesidad y urgencia, porque no está el Poder Legislativo constituido. Bien, Pedro, muchas gracias por tu tiempo. A un cierre, simplemente decirles que yo creo que todo lo que sea grieta en nuestro país ya no sirve más. Yo creo que si no nos gusta un poder del Estado de turno, un poder judicial en este caso, simplemente hay que activar los mecanismos constitucionales que correspondan, las normas, y no votarlo llegado el caso. Exactamente. Bien. Así que así es simple. Ahí quiero agregar algo. El Código Procesal Penal de la provincia se mejoró. Yo digo que se mejoró porque si se lo cambia es para mejorar, no se cambia para empeorar. Pero no estoy de acuerdo, disiento con el criterio que hizo el Superior Tribunal de Justicia, de que se aplique en una circunscripción primero, en otra después, porque ¿qué ocurre? Comenzó, creo que con la zona de Paso de los Libres, Santo Tomé, entonces el delincuente puede elegir dónde comete su delito, en el lugar que tiene mejor código procesal. Y en Corrientes, cuando todo el resto de la provincia rige el código procesal, en Corrientes, en la primera, no rige el nuevo código procesal penal. Y no acepto de ninguna manera que se me dé como argumento que no tenemos muebles o que no tenemos infraestructura necesaria. El Estado, que con sus legisladores, que el Poder Legislativo sanciona un código mejor, debe prever que le tiene que dar los medios para que funcione, no en pedacitos, sino la ley es para toda la provincia, porque no creo que se haya sancionado una ley para la primera, para la tercera o para la cuarta circunscripción. Bien, gracias, Pedro. Gracias a usted, doctor, y estoy a disposición las veces que haga falta, las veces que me necesite. Igualmente. Desde acá somos independientes y, como decía una entrevistada anterior, el hecho de tener auspicios no significa sometimiento. Absolutamente. Y seguramente más de una vez quienes auspician el programa que
Lamentablemente son muy pocos que no cubren nuestros costos, pero más de una vez estarán bramando en contra mía o en contra de nuestros invitados. Pero así es el mundo y así es la democracia. Bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Saludos a usted, a todos sus televidentes y muy agradecido. Y que tenga un buen inicio de año. Bien. Para usted y para todos. De esta forma damos por terminado el programa del día de la fecha.